Continuamos hoy con la serie que dije esa pregunta hace un minuto atrás. ¿Qué es el perdón? ¿Y qué es la reconciliación según las Escrituras? Y hace 8 días conocimos la diferencia entre el perdón y la reconciliación. En la faceta humana y en la faceta de Dios vimos lo que es perdonar y lo que es reconciliar. Y concluimos que fuera del amor de Dios hay otro poder dentro de cada ser humano que puede cambiar el mundo, nuestras sociedades, y es el perdón. La falta del amor y el perdón tienen a toda la humanidad en guerras, en pleitos, asesinatos, divorcios, familias destruidas que son la equivalencia a sociedades destruidas. Y los dos grandes asesinos del planeta Tierra, mi hermano y mi hermana, es la falta de amor y perdón. Se lo dejo de tarea a aquellos que todavía no han hecho ese ejercicio. Pero mi hermano y mi hermana, el amor y el perdón van conectados. Cuando yo amo a otra persona, la perdono. Y cuando yo perdono a esa persona es porque realmente le amo. Pero entonces, mi hermano y mi hermana, entendimos que en el proceso del perdón de Dios por amor, porque es por amor que Dios se hizo hombre para venir a pagar una deuda que el hombre no iba a pagar, pero que él se autopagaba muriendo en la cruz del Calvario, para hacer algo que hace el perdón: reconciliar la enemistad que había entre Dios y Adán y Eva y su generación y todas las generaciones hasta hoy. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, la realidad es que sin el perdón no hay reconciliación. Y esa es la lucha del ser humano en la sociedad en que vivimos. Algunos que han entrado en el proceso de divorcio se dan cuenta que cuando van delante del juez para ser divorciados, el juez les da una cláusula y les dice: ustedes quieren reconciliarse, porque yo no quiero dar un divorcio y después a los días ustedes se reconcilian. Piénsenlo bien y estén atentos a eso. Si eso hace un juez humano injusto, ¿cuánto más Dios? Cuando ofrece el perdón a la humanidad, está ofreciendo con el perdón también la reconciliación. El concepto en la sociedad humana acerca de la reconciliación es una acción y efecto de reconciliar. Reconciliar es un verbo de acción. Es volver a tener amistad, es volver a reconciliar al adversario, volver a la concordia lo que estaba desunido. Los términos bíblicos, se usa el verbo griego que expresa este concepto de reconciliar, y es catalazo, con su sustantivo correspondiente catalaje. Este verbo y sustantivo se encuentran en Efesios capítulo 2, versículo 11. Desde luego, lo que más nos interesa hoy entender es su significado cuando se trata de las relaciones entre Dios y el ser humano. Pablo escribió a la iglesia de Romanos, a la iglesia de Roma, en el capítulo 5, el versículo 10. Quiero que lo tengan ahí en sus Biblias o en su tableta o en su celular. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es lo que creó y sigue creando un estado de ira entre Dios y el hombre? Es el pecado. Y ese pecado tiene un espíritu que se llama rebeldía. Y el Dios de amor desea salvarte y desea perdonar esa rebeldía que hasta el día de hoy sigue vigente en la humanidad. Pero mi hermano y mi hermana, para que Dios Padre tuviese una reconciliación con el ser humano, debía de haber una expiación. Alguien tenía que pagar por la ira de Dios con el hombre. Y esa propiciación, esa expiación o ese sacrificio lo encontramos en Romanos capítulo 5. Nuevamente Pablo en ese capítulo 5 expresa todo lo que es acerca del perdón y de la reconciliación. Y quiero leer del capítulo 5 los versículos 17 y 19 para que ustedes entiendan lo que era la propiciación o la expiación o sacrificio. Capítulo 5, Romanos, leo verso 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién era uno solo? Adán, ¿verdad? Porque estamos hablando que por la transgresión de Adán reinó la muerte, porque la muerte no existía hasta que Adán y Eva pecaron y su generación. Y por ese pecado y por esa rebelión contra Dios entró la muerte física, que no existía en su generación. Y Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma y a todas las generaciones hasta hoy con nosotros, haciéndonos reconocer esta verdad bíblica. Por la transgresión de Adán reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesús. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos delante de Dios. Esta es la teología más profunda. Si ustedes, mi hermano y mi hermana, quieren entender lo que es la teología, ¿qué es teología? El tratado de Dios, de lo espiritual con el ser humano. Y en esa teología, Romanos, el libro de Romanos tiene 18 de las doctrinas de las 25 que usa la iglesia cristiana evangélica. Están ahí resumidas. Maravilloso, mi hermano y mi hermana, para aquellos que tienen el llamado de Dios y quieren adelantarse en cuanto a la teología. Lean Romanos y pídanle al Espíritu Santo discernimiento y revelación para que comprendan lo que hace unos minutos ustedes y yo cantamos. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no podemos ir arriba de Él, tan profundo que no podemos ir más abajo de Él, y tan ancho que no podemos estar afuera del amor de Dios, porque el amor de Dios lo abarca todo. Por eso, mi hermano y mi hermana, la obra básica de la cruz, que en 2 semanas estamos en pleno desarrollo de la resurrección de Cristo, ese sacrificio del Cordero inmolado de Dios, que es Jesucristo, quien nos justifica delante de Dios Padre al entregar su vida por nosotros.
Y el medio para conseguir la reconciliación, según Romanos 5:10, es la muerte de su Hijo Jesucristo, que corresponde al derramamiento de su sangre. La humanidad entera estaba bajo la sentencia de muerte, pero se presentó el Dios hombre para ofrendar su vida de valor infinito por medio de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Solo de esta manera estaba satisfecha la justicia de Dios. Ahora, Dios puede extender su mano de gracia hacia la humanidad, rogándoles por medio de sus siervos que depongan su actitud de rebeldía para entrar en las relaciones de paz para con Dios. La proclamación de la reconciliación, mi hermano y mi hermana, ustedes y yo la encontramos en la carta de Pablo a Corintios. Y Corintios tiene dos cartas, la primera y la segunda. Y en la segunda carta, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio en el capítulo 5, y quiero leer el versículo 18, 19 y 20 del capítulo 5 de la carta segunda a los Corintios. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y a toda la iglesia del mundo hasta el día de hoy. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Wow. Este es un tema, mi hermano, muy debatido entre los teólogos. Pero para eso, mi hermano, se necesita revelación del Espíritu Santo. Porque, mi hermano y mi hermana, la autoridad de la palabra de la cruz se destaca en todas partes del Nuevo Testamento, pero adquiere lustre especial en la metáfora de la reconciliación. El mensaje se dirige a seres humanos que deberían ser súbditos, gozosos y sumisos del reino de Dios, por el hecho fundamental de ser criaturas de Dios, y sin embargo constituyen una raza rebelde por no querer admitir la lógica sujeción a quien les dio el ser, la vida. Mire, mi hermano y mi hermana, por el solo hecho de saber que tenemos un Dios creador, un Dios que nos da la vida, un Dios que nos crea todo lo que necesitamos, mi hermano y mi hermana. Porque, mi hermano y mi hermana, en un almacén o en un taller o en un supermercado, a usted no le hacen una manzana, ni le hacen una naranja, ni una piña, ni mucho menos una yuca o una papa. Mientras usted y yo estamos durmiendo, ¿quién está haciendo que la semilla de fruto y crezca? ¿Y quién riega en la mañana, tempranito en la mañana, 4 o 5 de la mañana, con el rocío de Dios, la tierra para que germine? Aleluya. Es el Creador. Amén. No, mi hermano, sí, bendito Dios por los agricultores, bendito Dios por los que siembran la semilla, pero ellos no lo hacen todo. Sin la ayuda del Creador, el agricultor no tendría nada y nosotros no tendríamos alimentos. Por el solo hecho de que Él es el que hace esto, mi hermano y mi hermana, toda la raza humana estaría a los pies de Dios, diciéndote gracias por lo que nos das, gracias por la vida, gracias por el aire
que respiramos. Gracias porque durante la noche la luna hace un trabajo que no hace ningún ser humano, y es limpiar la atmósfera con su luz, con su frío. Hace que los gérmenes y las bacterias que ustedes y yo lanzamos durante el día sean limpios, para que cuando usted y yo despertemos en la mañana respiremos aire fresco. ¿Quién hace eso si no es el Creador? ¿Quién cuida de nosotros, mi hermano, mi hermana, durante una peste, durante una enfermedad, si no es Él? Por el solo hecho de que todo lo hace por nosotros, deberíamos estar a los pies de Cristo. Pero ¿cómo está la sociedad hoy en día, mi hermano? En rebeldía. No me hable de tu Dios, porque si tu Dios fuera justo no hubieran guerras. Si tu Dios fuera justo no tendríamos hambre. Si tu Dios fuera justo no hubieran huracanes. Excuse me. Entonces ahora el que le debe a la humanidad es Dios. Come on. Se invirtieron los papeles. Ahora es Dios el que tiene que pedirnos perdón a nosotros. Come on, descarados que somos. Sí, mi hermano. Yo oigo gente diciendo que Dios nos pida perdón por lo que hace con tanta muerte. Excuse me. Entonces ahorita los santos son los gobernadores, son los presidentes. Ahora los santos son los guerrilleros, los violadores, los narcotraficantes. Excuse me. Se cambiaron los papeles. Y esto, mi hermano y mi hermana, es lo que provoca de que Dios está diciéndole al ser humano: soy yo el que pagué el precio de su pecado. Usted era el que debería ir a la cruz, no yo. Pero yo me he dado porque los amo y porque quiero tener una reconciliación con ustedes, y quiero que ustedes vivan vidas abundantes, vidas diferentes. Ese Dios de gracia y ese Dios de amor es el que proclama la reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y así se vuelve a establecer aquella íntima comunión que existía originalmente entre Dios y el ser humano que Él había creado. Bendito sea Jesús, bendito el Cristo que muere y resucita, porque por ese sacrificio usted y yo hoy podemos decirle a Dios papá. Claro que en la sociedad todo el mundo dice todos somos hijos de Dios, y se les llena la boca diciendo que es eso, y no es cierto, mi hermano y mi hermana. Todos fuimos creados por Dios y todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos e hijas de Dios. Cuando usted y yo somos y se nos llama hijos de Dios. Juan capítulo 1, 12 dice: a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que no me vengan con el cuento de que por ser criatura soy hijo de Dios. No, mi hermano. Y que no me venga el hijo del vecino a decirme que porque vivo cerca del apartamento él es hijo mío. No, señor. Ese gol no me lo mete. No. Porque ahorita todo el mundo dice: no, a mí me dijo mi mamá que usted durmió con ella y que yo salí de ahí. No. Aquí hay que hacer un chequeo de ADN, porque yo no sé quién es su mamá. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que Dios igual imparte esa bendición entre nosotros. Dios, mi hermano y mi hermana, está diciendo que todos los seres humanos necesitamos ser reconciliados mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y mediante la confesión que nosotros hacemos de Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero mire, mi hermano y mi hermana, aquí viene el trabalenguas teológico. Y algunos teólogos dicen: no, Pablo y Timoteo y los apóstoles se les abrió la potestad para que ellos sean embajadores de Cristo y para que ellos usen el ministerio de la reconciliación.
Pero aquí, mi hermano y mi hermana, viene el entendimiento que Dios nos da a nosotros. Es verdad que no todos somos pastores. Es verdad que no todos somos evangelistas, que no todos somos misioneros, que no todos somos predicadores y que no todos somos maestros. Porque la Biblia señala que hay 5 ministerios que Dios llama al hombre, sea mujer o hombre, macho, y nos llama a ese ministerio para que cuidemos la grey de Dios en la tierra. Y eso no está en discusión. Porque no todos podemos ser pastores, porque si todos somos pastores, ¿a quién le predicamos? Hay un llamamiento especial. Pero mi hermano y mi hermana, dígase entonces que los pastores somos los únicos que predicamos el evangelio, los evangelistas, misioneros, maestros. Pero entonces, cuando usted está en su casa y hay un enfermo y el pastor no está en el lugar para llamarlo, ¿qué va a hacer usted? Tiene que orar, tiene que visitar al enfermo. Pero yo no soy pastor. Es que no es eso, mi hermano y mi hermana. El llamamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el evangelio comenzó con los apóstoles, pero es para todo hombre y toda mujer que tiene el Espíritu de Dios y que conoce la palabra de Dios, tiene la autoridad para predicar el evangelio donde quiera que vaya y donde quiera que esté. Lo mismo este ministerio de la reconciliación lo comenzó con Pablo, lo comenzó con los apóstoles. Vayan y díganle a la gente que hay un Salvador, que hay un Mesías, que es en el perdón de nuestros pecados que nosotros somos reconciliados con el Padre Dios y que juntos podemos entonces tener la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. Pero si no está, nuevamente, no está el pastor, no está el evangelista, no está el misionero en la ciudad, y necesitamos decirle a un grupo de malhechores: mire, en vez de estar matando, en vez de estar violando, en vez de estar robando, reconcíliense con Dios. El amor de Dios es para ustedes también. El perdón de Dios es para ustedes. ¿Estamos esperando que venga el pastor para que diga eso? No, dilo tú. Tú eres al que Dios está usando para llevar el ministerio de la reconciliación a esa familia, a esa generación, a esa gente. No espere que venga el pastor, no espere que venga el sacerdote, no espere que aparezca el evangelista a decir esto. ¿Entienden la palabra de Dios, mi hermano y mi hermana? Entonces yo le pido a Dios: Señor, yo respeto el ministerio de los hombres, yo respeto mi pastorado, pero yo no necesito estar en la casa de los hermanos para orar, porque ellos tienen la autoridad de orar por sus enfermos, de orar por los que están en problemas, de orar por los que están en necesidades. Y el ministerio de Dios es para toda hombre y mujer que tienen el señorío de Cristo en sus corazones. Amén. Y nos evitamos este problema. Pero hay algo, mi hermano y mi hermana, en el cual usted y yo tenemos que estar de acuerdo. Y es que nuestro Dios le da la explicación al apóstol Pablo para decir que en nuestra sociedad en que vivimos no hay tal de decir que los evangélicos son mejores que los musulmanes y que los musulmanes son mejores que los católicos romanos, porque estamos en esa división y estamos en ese problema desde que se creó la creación. Y hay las dos facetas de la reconciliación. No habría resonado el mensaje alguno de paz si Dios no hubiera provisto la obra de propiciación. Primero han de ser satisfechas las demandas de la perfecta justicia de Dios, manifestándose desde el bendito fruto de esta obra fundamental en la oferta del perdón ofrecida a los hombres. Potencialmente, pues, Dios está reconciliando con el hombre por medio de su propia obra de gracia, de modo que nadie puede decir a Dios: reconcíliate conmigo. Al contrario, es Dios quien manda a sus embajadores
y estos ofrecen el perdón y la paz a los rebeldes por medio del ruego. Reconciliados con Dios. Recordemos, mi hermano y mi hermana, que el pecado produce el egoísmo y el orgullo, y como frutos típicos de su desvarío. Y estos rasgos se destacan sobre todo en el desafío y la rebeldía del hombre que quiere vivir sin contar con Dios. ¿Han escuchado esto, mi hermano y mi hermana? Yo no necesito a Dios. Excuse me. ¿Qué está hablando ahí? La rebeldía. Porque por naturaleza fuimos creados rebeldes. No por Dios, porque Dios nos creó ¿qué? A su imagen y su semejanza. Y la imagen de Dios es un Dios que ¿cómo se va a rebelar contra sí mismo? No puede. Y la semejanza es Cristo. Y Cristo no se rebeló contra el Padre, al contrario, le obedeció hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, hechos a la semejanza y a la imagen de Dios, no nos creó rebeldes. ¿De dónde heredamos la rebeldía? De Adán y Eva. Cabezón ese que cuando lo vea allá en el cielo le voy a coger el cuello y le voy a decir: viejo, nos metiste en este cuento por su rebeldía. Que va, hermano, no es justo. ¿Sí o no? Sí, yo lo voy a coger. Sí. Y a Eva también le voy a dar lo mismo. Sí, porque ella es doble pecado. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que no es justo. Pero la realidad es que Cristo tiene mucha paciencia con nosotros. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y su misericordia se extiende, mi hermano y mi hermana. Y entonces le dice a Pablo: Pablo, viejo, dile a la iglesia de Éfeso sobre el argumento de judíos y gentiles. Y escribe en Efesios capítulo 2 la carta a los Efesios para decirle a la iglesia de Éfeso que había una división, una pared que se había creado desde Abraham. Ojo, que me estoy yendo a siglos y siglos atrás. Que habían creado esa pared desde Abraham y ahorita la estaban teniendo en el primer siglo y la siguen teniendo hoy, siglo XXI, año 24. Porque judíos y palestinos no se llevan y allá están en una guerra en este momento. ¿Por qué? Porque hubo esa división. En los tiempos apostólicos, los hombres se dividían religiosamente en dos grandes sectores: los judíos, los representantes del pueblo de Israel, escogidos por Dios para su servicio, y los gentiles, que eran los paganos, que seguían distintos sistemas de religiones y de idolatrías. Había entre ambos sectores tensiones que Pablo llama enemistad, ya que los judíos pretendían una categoría superior que los gentiles, y los gentiles no estaban dispuestos a reconocer esa categoría. Pablo enseña que la reconciliación como obra de Dios mediante la cruz, por la cual los hombres podían acercarse de nuevo a su Creador, entrañaba también la abolición de la pared intermedia de separación que había dividido a judíos y gentiles, pasando los creyentes de ambos sectores a formar parte de una sola iglesia, que es una sola familia, donde unos y otros tienen igual acceso por un espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18 lo leo. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estaban lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Jesús los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios no hizo una separación o pared al escoger al pueblo de Israel. Fueron los israelitas quienes hicieron la separación. ¿Escuchan la palabra de Dios?
Sí, mi hermano. Porque escuchen esto, mi hermano y mi hermana. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, pudo haber escogido otro pueblo, mi hermano, pero escogió a Israel, punto. Y ahí no tenemos que contradecir eso. Lo escogió, pero no lo escogió para que el pueblo de Israel le fuera a decir a los otros pueblos: ¡hey! Nosotros somos mejores que ustedes. Y ustedes son nuestros sirvientes. Y ustedes son los que nos van a hacer esto, porque el Dios nuestro es el dueño de todo. Y aquí está Papá Dios mandándome a mí para que ustedes nos sirvan a nosotros. Ese no fue el mensaje. Y entonces hicieron la pared. Claro, a mi hermano y mi hermana. ¿Usted cree que a mí un cubano me viene a decir a mí que les sirva a ellos porque ellos vinieron primero que yo a esta nación? No, güey, José. No. Aquí todos nos respetamos. Y aquí todos llegamos de igual y comenzamos de cero. Que yo era el médico de Fidel Castro allá, no me importa. Aquí está lavando platos como yo. Punto. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que nosotros creamos paredes y creamos enemistades, y ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo nos murió en la cruz para que nosotros sigamos siendo egoístas, para que nosotros sigamos haciendo división y para que nosotros hagamos diferencia de persona. Al contrario, si ustedes saben lo que sucedió cuando Jesucristo estaba entregando su alma al Padre en la muerte, ¿qué sucedió con el templo de Israel? Se abrió en dos, porque esa era la pared que había tenido dividido al pueblo de Israel con los gentiles, es decir, con los inconversos. Y esa pared se cayó, ese velo se cayó para que cualquiera entrase por el poder de Jesús, por el poder de la cruz, por el poder del perdón y por el poder de la resurrección al santo lugar. Aleluya. Hoy usted y yo podemos entrar al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor. Vengo a este lugar a decirte gracias por haber quitado la división, por haber identificado que hay un solo Hijo de Dios y una sola hija de Dios en el mundo, que no en los idiomas, no son las barreras de cultura, de dinero, de economía. Somos un pueblo, y ese pueblo está redimido, y ese pueblo está reconciliado con Cristo con Dios por medio de Cristo Jesús. Y entonces, mi hermano y mi hermana, ¿qué pasó? Porque hay gente que me dice a mí: pastor, pero un momentico, ¿dónde dice la Biblia que Dios le dio a Abraham ese mensaje de que ellos tenían que darle testimonio a los demás pueblos de que conociesen al Dios de Israel y le adorasen y le sirviesen como ellos, para que también Dios los adoptara a ellos como parte del pueblo de Israel? Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. En Génesis capítulo 12, Dios le da a Abraham una promesa, pero también le da un ministerio. Leo el versículo 1 al 3, pero en el versículo 3 es donde está el ministerio. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí viene, mi hermano y mi hermana, la parte del ministerio de Abraham y del pueblo de Israel a las naciones antiguas. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí no dice Israel, porque si en su Biblia dice que serán benditas las familias de Israel, les doy $1,000. Lean bien. Lean bien.
No, en la Biblia que yo tengo y en todas las versiones dice, y serán benditas en él todas las familias de la tierra. Es decir, aquí le dio el ministerio. Usted tiene que ser bendición a los pueblos. No que los bendigan a ustedes, no, usted es bendición. ¿Y cuál es la bendición más grande que ustedes y yo tenemos para darle a la gente si no es el bendito evangelio de la reconciliación, del perdón, de la eternidad en Cristo Jesús? No hay otra mayor forma de bendecir a los pueblos sino a través de este ministerio. Es a través del testimonio, es a través de la palabra de Dios dada al hombre y a la mujer. Pero mire, mi hermano y mi hermana, hay algo que yo encuentro revolucionario en esta parte. Y es que el ministerio de reconciliación comienza en Jerusalén, igual que comienza el evangelismo. La evangelización y el ministerio del perdón y la reconciliación comienzan en casa. ¿Cuántos esposos y esposas vienen a un servicio como este? Pastor, sí, mi esposo no quiere venir conmigo. Hermana, ¿y qué pasa? No, pues tú sabes, él sigue con su religión, con la religión del abuelo y del papá y de la mamá. ¿Y su testimonio, hermano? Hay algo. ¿Por qué no viene a la casa de Dios como viene usted? Porque usted no está reconciliando a su esposo o a su hijo o a su hermano o a su tío con Dios, porque usted tiene un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Hay familia nuestra que no está sirviendo a Dios ni buscan a Dios y están en otras religiones porque nuestro testimonio no es el correcto, porque no está el amor de Dios impregnado completamente en nosotros para amarlos y respetarlos como ellos son, y a través de ese amor y de ese perdón reconciliar a la familia con Dios a través de Cristo Jesús. No lo estamos haciendo. Y le meten la culpa al pastor. Ay, que el pastor no va a visitarnos. Y si el pastor nos visitara, a lo mejor no, hermano, eso no es mágico. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así, mi hermano y mi hermana. Me haría yo un dinerito. Porque en cada visita cobra. Cabezón, si yo le estoy trayendo la bendición a usted, usted no me va a dar nada. No, dame algo. Dame algo. Aquí cobro la visita. Pero no, mi hermano y mi hermana. La gente cree que si el pastor entra a una casa se solucionan los problemas. No, eso no es mágico, mi hermano. El que tiene que entrar no soy yo, es Cristo Jesús. El que tiene que entrar es el que venció en la cruz, el que pagó la deuda por usted y por mí. Yo no he pagado deuda por ustedes ni voy a morir en la cruz por ninguno de ustedes. No se hagan esa ilusión. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que el que tiene que invitar es a Cristo. Que entre a su hogar, que entre a su vida, que revolucione y que usted diga: Señor, yo quiero ser parte de la reconciliación. Amén. Amén. Sí, Señor. Para no aburrirlos más, mi hermano, concluyo. Si eres un seguidor de Jesucristo, tienes un ministerio de reconciliación. Es nuestro trabajo salir, ir a la familia, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, cuñada, etcétera, etcétera, etcétera. Ir a los vecinos, a los compañeros y compañeras de trabajo y decirles: Dios ha hecho todo lo necesario para devolvernos la comunión con Él. Dios ya ha pagado por todos nuestros pecados. No tienes que ser su enemigo. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Reconcíliate con Dios. Vive en paz con Dios y propaga esa paz a todos los demás. Hermanos, nosotros tenemos dos mensajes poderosos. El mensaje de salvación a través del Evangelio de Jesucristo y el mensaje de la reconciliación.
Porque mi hermano y mi hermana, como dije hace 8 días, y ustedes quizás lo están viviendo o lo saben, yo puedo pedir perdón a una persona, pero no me reconcilio con esa persona, porque no me da la gana. Mire, usted me ofendió, pero la amistad terminó acá. Lo siento. Te perdono, pero no me reconcilio contigo. Y el deseo de Dios, mi hermano y mi hermana, no solamente que usted perdone a su hermano o le pida perdón a quien tú has ofendido, sino volver a mantener esa relación que tanto necesitamos. Porque puede más el orgullo que el perdón de Dios. Puede más el orgullo que el amor de Dios. Y puede más el orgullo que la reconciliación. Reflexiona sobre esto, mi hermano y mi hermana. ¿Cuál es el punto de discordia en tu matrimonio o en un familiar o amistad que no has sido capaz de resolver? ¿Cómo puedes trabajar para convertirte en un agente de reconciliación justo donde estás ahora, en tu familia, en tu trabajo, en la comunidad? Dios está buscando obreros. Dios está buscando hombres y mujeres que no solamente perdonen, sino que reconcilien a esa persona con Dios y con usted, con Dios y la sociedad. Mi hermano, el perdón, si no va acompañado de reconciliación, no es un perdón correcto. Porque Dios lo demostró a sí mismo, muriendo en la cruz. Y al morir y pagar el precio de nuestra rebeldía, hizo reconciliación. Porque ahora ustedes y yo, al pedir perdón a Dios y reconocer a Dios que Jesús es el Señor y Salvador, Él nos perdona y a la vez nos reconcilia. Y entonces le podemos decir al Dios creador, papá, Abba Padre. ¿Y cuántos no necesitamos de un Padre como Dios? Todos necesitamos un Padre justo y bueno como nuestro Dios y nuestro Creador. Esta tarde, mi hermano y mi hermana, marzo 17, año 2024. Dios nos reta como creyentes en este lugar, que nos comprometamos a convertirnos en agentes de reconciliación en una sociedad llena de conflictos. Mi hermano y hermana, Dios desea que usted y yo nos convirtamos en constructores de puentes, no de paredes. Busquemos la forma de unir a la gente en lugar de separarla. Ese es nuestro trabajo. Basta ya, mi hermano y mi hermana. Ay, pastor, yo soy bautista, de la denominación bautista. Pero no me llevo mucho con el presbiteriano porque el presbiteriano es liberal. Quita esa pared. Él es tu hermano y tu hermano en Cristo. No importa el nombre del apellido de la denominación. Claro, no nos vayamos al extremo del Papa Francisco, que todos somos hijos de Dios, según él, y que todos servimos al mismo Dios. No, ahí sí está él mal. Porque la Biblia nos dice, mi hermano y mi hermana, que los que hacen idolatría, los que hacen magia, los que están buscando y adorando al Dios Sol y al Dios Luna y al Dios Piedra y al Dios Pescado. No, hermano, no es igual al Dios nuestro. No, ahí sí no. No. Nosotros adoramos al que hizo eso, al Creador, al único y al verdadero Dios.
Y a ese Dios es que respondemos nosotros. Pero usted tiene que tomar hoy una decisión por causa de este mensaje. Y es reconciliar. Oh, Señor. Y si no usted ha reconciliado, mi hermano y mi hermana, este es el momento de pedirle a Dios que nos reconcilie. Pastor, yo perdono, pero no olvido, no está reconciliando. Le está diciendo a papá Dios mentiroso. Porque él, el miércoles pasado tratamos algo sobre el perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es olvidar el pasado. ¿En la base de qué? De que nuestro Dios, tanto en Isaías, en Jeremías, está diciendo que Él no se acuerda de nuestros pecados pasados, que Él ya los olvidó. Y si Dios Padre olvidó mi pecado del pasado, ¿por qué yo tengo que recordarlo hoy? Porque es que no he recibido el perdón completo de Dios. Cuando yo recibo el perdón completo de Dios, olvido el pasado y me reconcilio en el presente con lo que tenga necesidad de reconciliar. Y si usted no lo hace, mi hermano y mi hermana, usted va a vivir una vida llena de amargura. Ay, pastor, amo a Dios. Ay, pero no me hable de fulano. Que la palabra de Dios dice que si usted no perdona a su hermano, tampoco Dios perdona su pecado. La realidad, mi hermano y mi hermana, es que el perdón y la reconciliación bíblica, que es el Evangelio y la palabra de Dios, son poderes transformadores de una sociedad para terminar con la pared del odio, con la desunión de las razas, porque no hay razas, hay una sola raza humana, y los conflictos políticos, sociales, económicos, morales en el que vive la sociedad donde usted y yo vivimos. La diferencia la tenemos que hacer cada uno de nosotros, y es diciendo esta tarde: Señor, yo recibo el ministerio de la reconciliación y yo soy embajador de Cristo, porque el embajador va y publica lo que el rey de ese reino le pide que haga. Y nuestro reino es en los cielos. Y nuestro rey se llama Jesús. Y ese rey nos pide y nos llama embajadores para que vayamos y le digamos a otros lo que hay en el reino de Dios. En el reino de Dios hay perdón y hay reconciliación. Oremos. Señor Jesús, no es fácil predicar un tema tan profundo, pero se hace sencillo cuando el Espíritu Santo nos revela, nos abre el entendimiento y nos da la capacidad de creer que lo que su palabra dice es verdad. Señor, te doy gracias porque para mí es fácil entender su palabra. Mas ruego para aquellos hermanos y hermanas que no la entienden aún, para que tú te reveles a ellos como lo has hecho conmigo. Y para que cada uno de mis hermanos y mis hermanas entiendan que perdonar y reconciliar es una orden, es un mandamiento, es una ley de Dios. No es si yo lo quiero, es que Dios lo pide. Y si Dios, que es el Rey del reino de los cielos, lo pide, nosotros sus súbditos, sus embajadores, tenemos que hacer. Además, el favor no se lo hago a Dios, el favor me lo hago yo mismo. Porque qué mejor que estar reconciliados con toda la gente. Qué mejor que estar en paz con Dios, en paz con mi prójimo, en paz conmigo mismo. ¿Cuánto nos ahorraríamos en las medicinas
en las visitas a los médicos, a los hospitales, si hiciéramos el ejercicio del perdón y la reconciliación en Cristo Jesús. ¿Cómo viviríamos la vida abundante? Una vida sin temores, sin miedos. Una vida donde yo haga la voluntad de Dios y Dios me llene de su santo poder y de su santa fuerza y espíritu para yo ser semejante a Cristo en la tierra y vivir como Él vivió entre nosotros. Ese es tu deseo, Dios Padre, que seamos como Jesús. Gracias por este momento. Yo quiero ser, Señor, parte del ministerio de la reconciliación a mi familia, comenzando con mi hogar, comenzando con mis hijas, con mi yerno, comenzando con mis hermanos y mis hermanas, cuñados y cuñadas que tengo demasiado, con toda la parentela mía, Señor, que es un número mayor de 200 personas. Ayúdame, Jesús. Ayúdame a traer el perdón y la reconciliación a mi propia casa. Mira a mis vecinos, Señor, un vecindario grande que tengo donde vivo. Y muchos de ellos no viven la vida de la fe. Y muchos viven a Cristo, pero no están reconciliados. Muchos discriminan el color de la piel de su hermano y de su familiar, de su ser querido. Muchos discriminan el idioma del otro, de dónde nacieron. Oramos, Señor, para que esas paredes se caigan y nosotros construyamos el puente entre Dios y los hombres a través de la reconciliación. Para que ahora no hay griego, no hay gentil, no hay judío, no hay colombiano, no hay cubano, no hay mexicano, no hay hondureño. Somos uno en Cristo y la unidad está en el perdón y en la reconciliación. Ayúdanos a vivir como tú quieres, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Ayúdanos, Jesús. Gracias. A ti la alabanza, a ti la honra y a ti la gloria por siempre. Y sus hijos dicen amén y amén.